Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy bibliofílica y hoy vamos a hablar de Elizabeth Bathory. Bathory, no sé cómo se pronuncia. Este libro fue el segundo que leí en digital porque no hay manera de conseguirlo en físico. Lo tuve que comprar en digital, lo estuve leyendo en el Kindle y trata sobre Elizabeth Bathory. Ella es un personaje histórico muy interesante conocido como Lady Drácula. ¿Por qué? Porque la leyenda nos dice, y en el libro se explota muy bien esta leyenda, se dan unos paisajes que pareciera que el autor estuvo ahí para verlo, cómo ella se convertía en una sádica violenta que asesinaba gente, tantito por gusto, tantito por su belleza y tantito por quién sabe qué. Pero la historia de Elizabeth Bathory es mucho más compleja que eso. De hecho, históricamente hablando, es un personaje interesante. Y es un personaje que traía mucho conflicto familiar, que es un personaje que a veces se le relaciona con Drácula, que ok, es la misma zona y eran familias reales y no sería tan raro que tuvieran alguna ascendencia familiar. Yo confieso que lo estuve buscando, no encontré nada, porque sí están separados por unos cuantos años, pero tanto como decir que es una Drácula mujer se me hace complicado, sobre todo porque los contextos son muy diferentes y esta parte del libro no lo explica, nada más se llega a decir y estaba la fulanita a punto de casarse. No, a ver, espérenme, esta fulanita a punto de casarse venía de una familia muy rica, sí, y su familia era peculiar. Peculiar en el sentido de que la leyenda popular es que uno de sus tíos estaba loco y confundía el verano con el invierno y que ella misma sufría de ataques. El problema es que estamos hablando de hace muchos años donde un ataque o un comportamiento raro puede verse a múltiples enfermedades y la que más parece encajar aquí es que tuviera algún problema de epilepsia. Y es lo que le ocasionaba los ataques, donde aseguran que la única manera de calmarse era mordiendo a una doncella. Es cierto, ella se casa, se va a vivir en un castillo y no se dice mucho de ella mientras estuvo casada. Es después, cuando muere el esposo, que ella queda como heredera, con poder, con fortuna, porque era de una familia noble, se casó con alguien con un poquito menos rango que ella, pero noble al final de cuentas, cuando empiezan las acusaciones de que ella está matando jovencitas. Que sí, que habían desaparecido muchas, que sí, que había baños de sangre, que sí, que había máquinas de tortura, y no la estoy justificando, solo digo que no se puede comparar a Drácula, que era un personaje que estaba luchando en una guerra y que obviamente tenías que imponerte por la fuerza, contra una mujer con poder soltera, viuda pues, pero soltera. Y es que es eso, todo el escándalo de es que torturaba gente y demás, dentro del contexto de, no estoy diciendo que esté bien, pero dentro de ese contexto era normal que ciertas personas de la realeza torturaran o castigaran a sus sirvientes por caprichos, sí. Tanto hacía decirles que mató a 20,000 jovencitas y le gustaba verlas morir y las escogía para bañarse en su sangre porque eso la conservaba joven. Ella nunca confesó nada. Hubo testimonios, pero fueron testimonios sacados bajo tortura. La tortura siempre estuvo presente, ¿qué le hacemos? Entonces, la historia es más compleja o es más interesante que nada más decir ella era mala. Existe obviamente la teoría que la super defiende, que dice que todo esto fue un complot de su familia para quitarle el poder, para quitarle las tierras, para quitarle todo, porque una vez que es encontrada culpable en un juicio medio amañado, su condena es vivir encerrada en su cuarto. Pararon en el cuarto, no podía salir, entonces murió en la oscuridad, entre sus heces y entre ratas y suciedad. Entonces, el libro en general me gustó, si lo vemos como que nada más habla de ella como un personaje malvado, porque es muy descriptivo en cuestión de torturas, en cuestión de lo que hacía, de pintarla como un personaje totalmente malo. Yo esperaba un libro más biográfico, más claro. Lo bueno de este libro es que una, es muy corto, y dos, tiene unas ilustraciones, no sé llamarlo preciosas, pero son muy buenas las ilustraciones, es muy buen trabajo el que se hizo. Pero no es un documento histórico, no es una historia de terror porque tampoco es tan gore, tampoco da mucho miedo. Es una manera sencilla de darte un retrato de una mujer que le gusta la tortura, la sangre, la violencia, la degradación de jovencitas y ya. Entonces, Elizabeth Bathory es un gran personaje. Este libro no le hace justicia, las ilustraciones estuvo muy buenas. Yo soy bibliofílica, fue mi segundo libro para el Mediatón 2022. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.